Los griegos micénicos se habían expandido no solo por la península balcánica, sino que habían llegado a colonizar territorios de la franja costera de Asia, se habían instalado en numerosas poblaciones allí, habían dominado todas las islas del mar Egeo y se habían expandido por numerosas zonas, puntos de la costa del Mediterráneo. Y sabemos que estos pueblos, estas ciudades micénicas, habían desaparecido de una forma posiblemente violenta y en todo caso rápida. Quienes se instalaron en el mundo griego, en el territorio griego, después de ellos, son los dorios. Los dorios son también indoeuropeos, por lo tanto comparten, junto con los jonios y aqueos que habían llegado antes, comparten el idioma, comparten las tradiciones religiosas y comparten en gran medida una forma de ver la sociedad. Ahora bien, son pueblos que se diferencian de los jonios y los aqueos y los eolios en su carácter guerrero, en su carácter belicoso. Son pueblos que entienden la guerra de una forma mucho más protagonista de la que lo entendían los anteriores indoeuropeos que habían entrado en la península. Los dorios se van a instalar a finales del segundo milenio y a comienzos del primer milenio antes de Cristo en la mayor parte de los territorios de la Grecia continental, especialmente en el Peloponeso y en la mitad occidental de Grecia. Los dorios son pueblos que no adoran la cultura, que no tienen intereses culturales tanto al menos como habían manifestado tenerlos los griegos anteriores que habían llegado allí. Por ello, bajo su dominio, se producen cambios culturales de gran calado, y el principal es que los pueblos griegos abandonan la escritura. Los micénicos habían aprendido a escribir, les habían enseñado los minoicos anteriores y tenían su silabario con el que escribían registros y posiblemente también algunos textos literarios. Los dorios, los griegos de esta época, abandonan la escritura y por lo tanto a nosotros no nos han llegado documentos escritos de aquella época y de aquella región. Por esta razón es como si a nosotros nos hubieran apagado la luz y a esta época la llamamos la época oscura. También se llama época homérica, por lo que veremos dentro de un momento. La época oscura, por lo tanto, culturalmente supone una regresión, no un avance, sino una vuelta atrás en las formas culturales. El griego ahora abandona no solo eso, sino abandona también las formas sociales que habían dominado en el mundo micénico. Ya no va a haber grandes palacios en torno a los cuales hay grandes ciudades, no. Ahora los territorios van a ser mucho más limitados, de extensión mucho más pequeña. Estos territorios están dominados por un señor, al que ellos llaman Basileus. Este señor no va a tener una gran corte de guerreros, sino que va a tener un grupo, normalmente un clan familiar o de una o dos familias, también de guerreros. Ellos se quieren ver a sí mismos como descendientes de los reyes micénicos. ¿Por qué? Porque en la época micénica se ha fraguado toda la mitología griega y entonces en los relatos míticos aparecen grandes reyes que tienen mucha relación con los reyes de la época micénica. Y por eso ahora estos reyes, estos señores de la época oscura, dicen que quieren verse a sí mismos como los descendientes de los reyes míticos de siglos anteriores. La verdad es que su vida consiste en un constante pelear unos contra otros. Familias que pelean contra la familia que domina en la ciudad cercana o vecina.
dos ciudades que se alían para luchar contra una tercera. El mundo de Grecia durante la época oscura es un mundo de constantes guerras. La guerra no trae normalmente riqueza, ni mucho menos. Así que la economía griega se resiente y se vive una época de crisis, de gran crisis económica y una recesión también demográfica. Estamos hablando del siglo XI, del siglo X, incluso del siglo IX. A lo largo de estos siglos, el mundo griego se oscurece, su avance se detiene, hasta que llega un momento en el que se vuelven a recuperar el crecimiento económico y se vuelven a hacer medianamente prósperas algunas de estas ciudades o pequeñas ciudades que son ahora el mundo griego. Al final de esta época oscura, este es el comienzo de una de las grandes claves de la historia de Grecia, las polis. La palabra polis, que traducimos simplemente por ciudad, es en el mundo griego algo más complejo que una simple ciudad. Podemos entenderlo con el término de ciudad-estado, porque es todo un estado, pero en el límite geográfico de una ciudad. Una ciudad, ¿qué es? ¿Cómo se entiende una polis? Hay un núcleo urbano principal, siempre, pero también hay a su alrededor un territorio, no excesivamente extenso, pero sí que puede llegar a ser una comarca, y todas las aldeas que están repartidas por ese territorio también forman parte de la polis. Cada polis tendrá un estado, tendrá una constitución, tendrá una moneda, acuñarán moneda propia, banderas, un ejército propio. Cada polis. Pero para llegar de aquellos basileis que eran los señores de un pequeño territorio hasta esta polis que estamos describiendo ahora, hay que comprender que no es un proceso inmediato, sino que durante mucho tiempo han tenido que hacer alianzas y fusiones de unas familias con otras, cercanas, vecinas, que entienden que así son más poderosas. Este fenómeno histórico se conoce con el nombre de sinecismo. El sinecismo consiste en que, digamos, las poblaciones de dos o tres aldeas cercanas, dominadas cada una de ellas por una familia, se unen en una única polis. Y entonces tienen un territorio mayor y posiblemente posibilidades económicas, y no lo olvidemos, militares, también mejores. Por lo tanto, ahora se produce el origen de la polis, verdaderamente muy importante que recordemos que es el origen de las polis, porque luego el hecho de que toda Grecia esté constituida por diferentes polis va a ser lo que explique algo fundamental de los griegos, y es su carácter individualista, su carácter de no querer juntarse con los otros, sino hacer la guerra cada uno por su lado, pero que también va a ser, en cierta medida, el motor de avance de la historia por las rivalidades entre unas polis y otras. Junto con el nacimiento de las polis, que posiblemente es lo más importante, sucede también otro fenómeno al final de este mundo oscuro, de esta Grecia de la época oscura, y es que un autor recoge muchas tradiciones orales que contaban la guerra de Troya, la vieja guerra de Troya que habían tenido los micénicos, se iban contando de generación en generación. Hay un autor al final de este momento que se llama Homero, que recopila parte de esas tradiciones y es capaz de componer dos grandes poemas cuyo tema es la guerra de Troya. El primero es la Ilíada, el segundo es la Odisea. Es un autor que al final de la época oscura está contando sucesos que sucedieron en la época micénica, en la época anterior. Y estos poemas homéricos van a ser el cimiento fundamental de la literatura griega posterior,
de todo el pensamiento griego posterior, que es como decir de toda la literatura europea posterior. De ahí también la importancia. Esto es un avance cultural. Hemos comprendido que la época oscura supone una regresión cultural, pero a lo largo de su desarrollo, al final, los propios griegos son capaces de salir de ese agujero, de crear, de inventar las polis y de crear los poemas homéricos. También recuperan la escritura, pero ahora no utilizan el viejo silabario, sino que adoptan la forma de escritura de los fenicios, que es muchísimo más eficiente porque son sonidos fonéticos, es un alfabeto fonético. Cada signo representa un sonido, de tal manera que aprendiendo muy pocos signos, entre 20 y 25 signos, puede uno escribir todas las palabras de la lengua. Este es el alfabeto griego que nosotros aprendemos y del que va a derivar luego el alfabeto latino, que es el que nosotros usamos en la mayor parte de las lenguas conocidas. Por lo tanto, la época oscura, como resumen, tiene una bajada enorme, un caer definitivamente en la oscuridad, en la guerra, en el mundo sin esperanza de las luchas entre clanes familiares, pero poco a poco, al final, estamos hablando del siglo IX, se van a recuperar los signos de identidad más claros que luego serán la bandera de la historia de Grecia. Las polis, muy importante, los poemas homéricos y el alfabeto como sistema de escritura.